todos. La presentación está estructurada con unos breves antecedentes, describir los aspectos de la encuesta, diferenciar entre dos tipos de desinfección, comentar un poquito más la encuesta y ya por fin las conclusiones. A comienzos del año 2008, el grupo de reutilización de la Comisión Quinta de AEAS presentó una guía de desinfección. Esta guía lo que hacía era estudiar los diferentes mecanismos de desinfección, plantear los diferentes desinfectantes y ver qué factores influían en los mismos. Posteriormente entró en vigor el Real Decreto el 1620, que todos conocemos, y ya en el año 2012 se planteó la necesidad de volver a dar una segunda vuelta a la guía de desinfección, y en eso estamos trabajando ahora, preparando una nueva guía. El objetivo de la nueva guía es que sea una guía que esté basada en experiencias y resultados reales, que esté dirigida tanto a gente de AEAS como a todos los operadores, explotadores, que nos ayude a seleccionar las tecnologías más adecuadas y planteada desde un punto de vista muy práctico. Para ello, lo que se hizo fue realizar una encuesta en la primavera del año 2013. Se redactaron unas fichas, esas fichas tenían que rellenarse en muchísimas instalaciones, se estudiaron 85 estaciones regeneradoras en total. Algunas de ellas combinaban una desinfección por vía ultravioleta y otra junto con hipoclorito. Otras instalaciones de regeneración tenían únicamente ultravioleta y otras ya únicamente hipoclorito. El objetivo que se buscaba era un poco comparar estos mecanismos de desinfección. Al final lo que son desinfectantes absolutamente diferentes. Por un lado, hay una desinfección vía física con los ultravioleta, en el cual lo que hacemos es dañar la estructura genética de los microorganismos, y por otro lado, en el caso del hipoclorito sódico, es una desinfección por una vía química, que lo que se hace es oxidar ese microorganismo. En ambos casos, el objetivo es conjunto y es común, es eliminar varias unidades logarítmicas de los E. coli. El esquema básico en una era sería este. Tendríamos una desinfección ultravioleta en caso de existir, que ya puede ser en un reactor cerrado o en un canal abierto. Aguas abajo tendríamos un depósito en el cual se puede añadir hipoclorito sódico, y si no existiese ultravioleta sí que sería fundamental añadirlo aquí. Y luego la impulsión a la red de distribución o al depósito de almacenamiento, en el cual sí que existe generalmente una recloración posterior. Lo que queremos plantear son los pros y contras y los antecedentes que tienen estos tipos de desinfección. Si pensamos en una desinfección por vía ultravioleta, tenemos que pensar que necesitamos siempre una baja turbidez del efluente, de la depuradora, y que el flujo de agua sea continuo. Es fundamental la especificación técnica del equipo, que tiene que ser adecuado para el agua que nosotros tenemos que seguir tratando. La instalación debe ser correcta, y hay una cosa aquí muy importante, y es que muchas veces tenemos un ultravioleta, luego tenemos una desinfección por hipoclorito, y generalmente no hay, después aguas abajo del ultravioleta, no hay un punto de control. Ahí generalmente no se suele hacer bacteriología porque es muy costoso. Entonces muchas veces se enmascara el rendimiento del ultravioleta con la desinfección química que viene después. La efectividad de la irradiación depende del tiempo de funcionamiento de este equipo. Es fundamental evitar continuos arranques y paradas, la transmitancia del agua y las dosis que irradiamos. Luego también tenemos que tener en cuenta que no vivimos en un mundo estéril, entonces el factor de la reactivación está siempre ahí, tenemos que tenerlo muy en cuenta. El mantenimiento de los equipos de desinfección por vía ultravioleta es muy costoso. Desde el punto de vista mecánico hay que hacer limpiezas de las vainas de cuarzo y también limpiezas por vía química, y luego la sustitución de las lámparas y de las reactancias hay que tenerlo también en cuenta. Esto es un factor muy importante. Las ventajas de la desinfección ultravioleta es que el agua no es tóxica, no tiene una toxicidad residual, es más efectivo que el cloro a la hora de eliminar virus y protozoos,
es seguro de emplear y ocupa poco espacio. Las grandes desventajas las conocemos todos, no tenemos un punto de control, no conocemos la eficacia de forma inmediata de esa desinfección, no tenemos un efecto germicida posterior, consume muchísima energía, tiene que estar muy bien diseñado y montado y luego es un equipo muy caro, tanto en la inversión inicial como en el mantenimiento posterior. Gracias. Conforme pasa el tiempo, la temperatura ambiente, la luz solar, la mezcla del contenido hipoclorito que había antes de que volvamos a cargar el APQ, incluso los propios productos comerciales de elevada riqueza, al final puede que no tengamos esa riqueza que nosotros pensamos que sí que está ahí. Luego, respecto a la dosificación y la reacción, debe existir una buena mezcla del hipoclorito y del agua regenerada. El tiempo de reacción viene a estar en torno a unos 20 minutos y en cuanto a la dosis del cloro hay que tener en cuenta el potencial redox, el grado de nitrificación de la depuradora, de la cual nosotros cogemos el agua tratada para posteriormente regenerarla, la calidad de ese fluente y el nivel de cloro libre y cloro combinado. Y, por supuesto, la cantidad de cloro residual que nosotros queremos enviar a la red de distribución posterior. Como el cloro, por desgracia, disminuye una vez dosificado, tenemos que tener en cuenta el tiempo de almacenamiento en nuestros depósitos y, por supuesto, en la conducción que venga aguas abajo. Y la suciedad biopelícula que existe tanto en los depósitos de almacenamiento como en la propia red. Esta es la curva de dosificación con el break point del hipoclorito sódico. Aquí únicamente lo que quería comentaros es que el hipoclorito sódico tiene muchísimos subproductos. Entonces, el que nos parece más importante es destacar que por cada ppm de amonio que tenemos en el agua tratada, agua depurada, que nosotros vamos a regenerar, se consumen 10 ppm de cloro libre. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Respecto a las grandes ventajas que para nosotros nos ofrece el hipoclorito sódico, es que es una tecnología que está muy consolidada. El cloro residual puede ser medido con un montón de instrumentación que es muy sencilla, conserva el poder germicida y luego es muy barato. Las grandes desventajas, que a la hora de operarlo hay que tener mayor precaución, tenemos que cumplir el APQ, se necesita un tiempo de contacto, puede ser necesario reclorar y 2 minutos. Me queda muy poquito. Gracias. Se forman muchos subproductos, dentro de los cuales están los trialometanos, y aumentan los sólidos disueltos en el efluente. Sobre la encuesta, los resultados de la encuesta del año 2013, ¿qué ocurre? ¿Qué se vio? Pues que la mayor parte de las instalaciones funcionan en continuo. Eso quiere decir que funcionan incluso 24 horas al día. Eso es lo que consideramos que es lo más óptimo. La gran ventaja es que evita paradas y arranques de ultravioleta, y el inconveniente, que es más costoso a la hora de operar y que se necesita un depósito de laminación en cabecera. Luego, por otro lado, fundamental la estacionalidad. Son instalaciones que generalmente funcionan más en verano que en invierno. Por otro lado, entre el periodo del año 2005 al 2010 es cuando entraron en funcionamiento la mayor cantidad de plantas regeneradoras de agua, y existe una relación entre la calidad del agua que nosotros tenemos que regenerar y la cantidad de hipoclorito que debemos dosificar. Esto depende no solamente de la calidad del efluente y también de la red de distribución que nosotros tengamos a posteriori. Como conclusiones, decir que el uso de un equipo u otro de desinfección o la combinación de ambos depende de cada caso, que debería haber un estudio bastante específico en este respecto y que lo más recomendable sería una combinación de ambos. Confiamos que la futura guía de desinfección sea una herramienta que nos ayude a conocer un poco más este tema, y creemos que hay nuevas líneas de trabajo futuras en las que deberíamos trabajar,
como por ejemplo tener en cuenta en unas nuevas encuestas no solamente la planta de reutilización, de regeneración en sí, sino la redistribución a la que nosotros vamos a llevar el agua regenerada y, por otro lado, la calidad, la dosis del cloro, que depende tanto del agua que sale de la depuradora como de qué materia orgánica tiene y qué cantidad de nitrógeno. Y luego, por supuesto, de la redistribución a la que nosotros vamos a alimentar. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.